Desde hace décadas, el mundo observa con tensión los enfrentamientos entre Israel e Irán. Noticias, discursos, amenazas, un conflicto que parece moderno, pero cuyas raíces se hunden en las páginas más antiguas de la historia humana. Pero, ¿y si te dijera que todo esto ya estaba escrito? ¿Y si te revelara que la Biblia no solo menciona a estas naciones, sino que describe con detalles el conflicto que hoy vemos en las noticias? Este video no es una predicción política. Es un viaje hacia lo que ya fue anunciado y está ocurriendo ante nuestros ojos. Mucho antes de que existiera el Estado moderno de Israel, mucho antes de que Irán se convirtiera en una potencia regional, sus nombres, sus símbolos y su destino ya estaban en las Escrituras, pero no con los nombres actuales. La Biblia no menciona Israel e Irán como los conocemos hoy. En su lugar aparecen nombres antiguos: Persia, Elam, Jerusalén, Judá. Y es ahí donde la historia bíblica y la geopolítica moderna se cruzan de forma inquietante. Comencemos con Irán. Irán en la Biblia, más presente de lo que crees en el Antiguo Testamento, la región que hoy conocemos como Irán aparece con frecuencia bajo el nombre de Persia. El imperio persa fue uno de los más poderosos de la antigüedad. Su influencia se extendía desde la India hasta el Mediterráneo. En libros como Daniel, Esther, Esdras y Nehemías, Persia no solo es mencionada, sino que juega un papel crucial en la historia del pueblo judío. Por ejemplo, fue el rey persa Ciro el Grande quien permitió a los judíos exiliados en Babilonia regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. En el libro de Esther, la amenaza contra los judíos ocurre precisamente dentro del imperio persa. Irán, bajo su antiguo nombre, ya estaba entretejido en el destino del pueblo de Dios. Pero la Biblia también habla de un futuro en el que Persia se aliaría con otras naciones contra Israel. Esto nos lleva a un texto clave, Ezequiel 38, la profecía olvidada. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Este pasaje describe una gran coalición de naciones que en los últimos días se levantarán contra el pueblo de Israel. Entre esas naciones está Persia, es decir, Irán. La imagen es clara: una alianza de enemigos que marcharán contra la tierra de Israel. ¿Es coincidencia que hoy Irán sea uno de los principales opositores del Estado israelí? ¿O estamos viendo el cumplimiento progresivo de una profecía milenaria? El texto continúa con una promesa: que Dios intervendrá a favor de su pueblo, pero no antes de un tiempo de caos, guerra y oscuridad. Israel, el centro de la historia sagrada. Israel no es un país más, es el corazón del relato bíblico, el escenario donde se desplegaron las promesas, las rebeliones, las guerras y las esperanzas. Desde Abraham hasta Jesús, pasando por Moisés, David, los profetas y los apóstoles, toda la historia bíblica gira en torno a esa tierra. Y según las Escrituras, también lo hará el final de los tiempos. Jesús mismo en los Evangelios menciona señales del fin relacionadas con Jerusalén. El libro de Zacarías, por su parte, advierte: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Una vez más, el patrón se repite: Israel rodeado, amenazado, enfrentando a múltiples enemigos y resistiendo gracias a una fuerza que va más allá de lo humano. Si hay un capítulo que los estudiosos de la profecía bíblica no pueden ignorar al hablar de Irán e Israel, es Ezequiel 38 y 39. Allí, el profeta describe una coalición de naciones encabezadas por un líder simbólico llamado Gog, que proviene de la tierra de Magog, un reino misterioso del norte. La alianza incluye nombres antiguos: Persia, Irán, Cus, probablemente Etiopía, Sudán, Fut, Libia ou norte de África, Gomer e Togarma. Estas nações se unirían para atacar Israel nos últimos días. ¿Coincidencia, metáfora o advertencia real? Persia, Irán,
A diferencia de otros nombres bíblicos cuyo significado se ha perdido, el vínculo entre Persia e Irán es directo y documentado. Hasta 1935, el nombre oficial del país era Persia. Fue en ese año que Reza Shah solicitó a las naciones extranjeras que usaran el nombre local, Irán. Es decir, cuando Ezequiel profetizó hace más de 2500 años, ya estaba hablando directamente de Irán. Lo más inquietante es que la postura política y militar de Irán actual encaja perfectamente en la narrativa profética. Es abiertamente enemigo del Estado de Israel. Ha financiado y apoyado grupos armados hostiles al pueblo judío. Sus líderes religiosos han llamado públicamente a la eliminación del Estado israelí. Ha desarrollado programas de misiles balísticos y tecnología nuclear con fines cuestionables. La hostilidad de Irán hacia Israel no es reciente, ni política solamente. Tiene tintes religiosos, ideológicos y ahora proféticos. ¿Quién es Gog y Magog? La identidad de Gog y la tierra de Magog ha sido debatida durante siglos. Algunos estudiosos creen que Magog representa a regiones al norte de Israel, posiblemente Rusia, Turquía o antiguas tribus escitas. Otros lo interpretan como un símbolo espiritual de oposición total a Dios y a su pueblo. Pero lo que está claro es que Gog será el líder de una gran coalición contra Israel. Y Persia-Irán estará entre sus aliados principales. El texto de Ezequiel 38, 10, 12 dice: «En aquel día subirán pensamientos a tu corazón, y concebirás mal propósito, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, para tomar despojos, para arrebatar presa». Esta coalición no atacará a Israel por accidente. Será una decisión estratégica, maliciosa y premeditada. ¿Y cuál será la respuesta de Dios? Ezequiel 38, 18, 22 describe una intervención divina catastrófica: terremotos, fuego desde el cielo, confusión entre los ejércitos enemigos, juicio directo de Dios sobre las naciones invasoras. Es un texto denso, apocalíptico, dramático, y para muchos creyentes, inevitable. ¿Estamos viendo el inicio? Aunque no podemos afirmar con certeza que el conflicto actual entre Irán e Israel es el cumplimiento total de esta profecía, las piezas se están alineando. Tensiones políticas constantes, amenazas militares, alianzas entre países enemigos de Israel, conflictos religiosos que no ceden y un mundo que observa sin intervenir. Hay quienes dicen: siempre ha habido guerras. Sí, pero nunca con este nivel de precisión profética. Lo que hace única esta situación es que encaja con pasajes escritos hace milenios, palabra por palabra, símbolo por símbolo. Incluso en el libro del Apocalipsis, capítulo 16, se menciona una guerra que reunirá a los reyes del Oriente, donde muchos interpretan que podría incluir Irán. Una guerra que no es solo física. La Biblia es clara: las guerras visibles muchas veces son reflejo de guerras invisibles. Lo que ocurre entre Irán e Israel no es solo una lucha por territorios, petróleo o religión. Es una batalla espiritual. Una confrontación entre fuerzas que van más allá de los gobiernos y los ejércitos. Y en medio de todo, Israel sigue siendo el centro, no por su tamaño, no por su poder militar, sino por su papel en la historia de la redención. La Biblia anuncia que todo comenzará y terminará allí. Jerusalén será piedra pesada para todos los pueblos, dice Zacarías, y los que intenten moverla serán desgarrados. Entre los libros proféticos del Antiguo Testamento, pocos son tan precisos y enigmáticos como el de Daniel. Allí encontramos visiones que han desconcertado a teólogos, historiadores y reyes desde hace más de 2500 años. Pero lo que pocos notan es cómo Irán e Israel vuelven a aparecer, directa e indirectamente, en los conflictos descritos por Daniel. La pregunta que muchos hacen es: ¿son las profecías de Daniel solo relatos simbólicos o advertencias cronológicas? El carneiro y el macho cabrío. En el capítulo 8 de Daniel
aparece una visión particularmente inquietante. Vi un carnero que tenía 2 cuernos, y luego vi un macho cabrío que venía del occidente sobre la faz de toda la tierra. Esta visión, que luego es interpretada por el ángel Gabriel, representa el carnero, el imperio medo-persa, lo que incluiría al Irán actual. El macho cabrío, el imperio griego que vendría del oeste con velocidad y furia. ¿Y qué ocurre? El macho cabrío ataca con furia al carnero, lo derriba y lo pisotea. Un conflicto explosivo, marcado por la violencia y la supremacía geopolítica. Aunque históricamente esta profecía se cumplió en la conquista de Persia por Alejandro Magno, muchos estudiosos creen que hay un eco de este enfrentamiento que se repite en los tiempos del fin. El concepto bíblico de ciclos proféticos sugiere que los eventos pueden cumplirse más de una vez, en patrones, con intensidades crecientes. Y hoy, otra vez, vemos un Occidente agresivo y una Persia desafiante en el escenario mundial. ¿Estamos ante el eco moderno de una batalla antigua? Daniel y la semana 70. Otro punto clave está en la visión de las 70 semanas de Daniel, en el capítulo 9. Allí se menciona una secuencia profética que muchos intérpretes creen que culminará con una gran tribulación sobre el pueblo de Israel. El pasaje habla de un pacto falso, de una ruptura en medio de la semana y de una abominación en el lugar santo. Este periodo final de 7 años es interpretado por muchos como la antesala del fin, y en ese escenario Israel estará en el centro del conflicto, rodeado de enemigos, traicionado por aliados, sitiado física, política y espiritualmente. Aunque Irán no es mencionado directamente, muchos creen que formará parte del grupo de naciones que presionará y atacará a Israel durante ese periodo final. El papel de Irán en el escenario del Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9 y capítulo 16, se habla de los reyes del Oriente, que cruzarán el río Éufrates en dirección a Israel. Algunos eruditos conectan este evento con potencias asiáticas como China, Corea del Norte e Irán. E se pensamos que Irã faz fronteira com o Éufrates, que corta parte do Iraque, região antes sob controle persa, a conexão começa a fazer sentido. A Bíblia parece construir, ao longo dos séculos, um cenário onde as forças do Oriente se unem contra Israel, con Irán como peça central, la ira de Dios y la restauración final. Pero en cada profecía de juicio también hay una promesa. Dios no abandona a su pueblo. El libro de Daniel capítulo 12 cierra con una visión de esperanza. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Es decir, después del caos, vendrá el despertar. Después de la traición vendrá la justicia. Después de la guerra vendrá la restauración. Pero para que eso ocurra, el conflicto debe estallar. El fuego debe quemar. La batalla debe comenzar. Y todo esto se perfila en el horizonte actual. Israel e Irán no son enemigos por casualidad. Son actores antiguos de un guión eterno. La enemistad entre Israel e Irán no surgió de un día para otro. Es el resultado de una cadena histórica que se remonta a milenios y que continúa alimentándose con nuevas tensiones a cada generación. La historia moderna solo ha avivado las brasas de un fuego que, según la Biblia, nunca se apagó. Desde la caída del Imperio Otomano hasta la fundación del Estado de Israel en 1948, o desde la Revolución Islámica en Irán en 1979 hasta las amenazas nucleares del siglo XXI. Cada paso parece estar siguiendo un guión mayor. ¿Estamos presenciando el cumplimiento escalonado de profecías antiguas? ¿O el mundo simplemente repite los mismos errores sin aprender del pasado? Israel. Un milagro contra todas las probabilidades. Cuando Israel fue reconocido como Estado en 1948, muchos lo vieron como un hecho político. Pero los que conocen las Escrituras lo vieron como el cumplimiento literal de pasajes de Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros profetas.
Por ejemplo, en Isaías 66:8 se lee: «¿Nacerá una nación en un solo día? Pues Sión dio a luz a sus hijos de una vez». Eso fue exactamente lo que ocurrió. Y desde ese momento, Israel se convirtió en el foco constante del mundo. Sobrevivió a múltiples guerras con sus vecinos. Se transformó en una potencia tecnológica y militar. Ha mantenido su identidad cultural, religiosa y política, a pesar de estar rodeado de enemigos. Todo esto no por casualidad, sino porque estaba escrito. Irán, de imperio antiguo a potencia moderna. Mientras tanto, Irán resurgió como una voz poderosa en la región. Con una ideología que mezcla religión, política y nacionalismo, ha financiado y entrenado a grupos como Hezbollah, Hamas y otros actores hostiles a Israel. Sus líderes han declarado públicamente su deseo de borrar a Israel del mapa. Han buscado desarrollar armas nucleares, han desafiado a Occidente y han mantenido una retórica constante de confrontación. Pero lo que más llama la atención es que sus acciones parecen calzar exactamente con las advertencias bíblicas. La conexión con otras naciones profetizadas. La Biblia no habla solo de Persia, Irán, habla de una alianza de naciones. Y al mirar el panorama actual, vemos cómo varios países profetizados en Ezequiel 38 ya han mostrado oposición activa a Israel. Rusia, tierra al norte de Israel, posible Magog, ha desarrollado una relación estratégica con Irán, incluyendo cooperación militar. Turquía, posible Togarma, ha oscilado entre alianzas con Occidente y posiciones hostis hacia Israel. Sudán, Libia, Líbano, Siria, todos países que han tenido enfrentamientos directos o indirectos con Israel. ¿Sería coincidencia que estas naciones se estén aproximando política e ideológicamente? ¿O estamos viendo el esqueleto de la coalición profetizada hace más de 2500 años? Símbolos modernos, raíces antiguas. Lo más perturbador no es la política, es el simbolismo. En muchos discursos, líderes religiosos e ideológicos citan versículos, mencionan enemigos bíblicos, evocan la historia antigua. Incluso los más seculares terminan utilizando términos que parecen sacados de los textos sagrados. Esto sugiere que, más allá de la geopolítica, hay una batalla espiritual en curso. Una lucha entre fuerzas invisibles que usan a gobiernos, ejércitos, ideologías como peones en un tablero profético. Y ese tablero tiene un epicentro: Israel. Un conflicto que no terminará hasta que se cumpla todo. La Biblia no promete una paz duradera entre estas naciones antes del fin. Al contrario, advierte que los conflictos se intensificarán. Jesús dijo en Mateo 24: «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino». Y aunque no lo nombra, Irán cumple perfectamente el papel del antagonista profetizado. Israel, por su parte, sigue cumpliendo su papel de nación resistente, milagrosa y señal para los tiempos. En el próximo bloque abordaremos cómo todo esto nos prepara para un evento aún más grande, la gran confrontación final, en la cual el destino de naciones enteras será decidido según las antiguas profecías. Las Escrituras nos advierten que llegará un momento en que la tensión entre Israel y sus enemigos llegará a un punto irreversible, un momento donde ya no habrá negociaciones, pactos ni treguas, solo juicio. Ese tiempo es descrito por varios profetas y especialmente en el libro de Joel, donde Dios mismo declara: «Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo Israel». Este juicio no es simbólico, es real, es literal. Es el día en que las naciones serán confrontadas por cómo trataron a Israel, y en ese escenario Irán no es un actor menor. Es una de las voces más activas, más desafiantes, más persistentes en su hostilidad. ¿Está Irán preparando su lugar en el juicio? ¿Están las profecías apuntando a este siglo como el momento de la cosecha final? Jerusalén, la piedra pesada para las naciones. En Zacarías 12,
Dios dice que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos y que aquellos que la levanten serán despedazados. Ese pasaje resuena hoy como nunca antes. Las embajadas se disputan su presencia en Jerusalén. Las resoluciones de la ONU la señalan constantemente. Los ataques se concentran sobre su territorio. Los discursos más encendidos del mundo musulmán y de Irán hacen referencia directa a su control. Es como si el mundo entero girara en torno a esa pequeña ciudad. Y no es casualidad, es profecía. La Biblia siempre colocó a Jerusalén en el centro del conflicto final. Y hoy, los titulares de los periódicos la confirman una y otra vez. La marca de una guerra espiritual. El conflicto entre Irán e Israel no es solamente político ni militar. Es una guerra de valores, una guerra de credos, una guerra espiritual. Irán representa una visión del mundo teocrática, apocalíptica y centralizada en la supremacía religiosa. Israel, a pesar de su diversidad interna, representa la restauración de una promesa, la supervivencia de un pueblo, el cumplimiento de pactos ancestrales. Cuando estas dos visiones chocan, el resultado no puede ser paz, solo puede ser confrontación. Y esa confrontación está más cerca de lo que muchos imaginan. El día del Señor se acerca. El llamado Día del Señor es una expresión bíblica para designar un tiempo de juicio divino sobre las naciones. Los profetas lo describen como un día de tinieblas, fuego, confusión y clamor. Y según la Biblia, este día vendrá después de que las naciones se levanten contra Israel. Irán, en su afán de liderazgo regional, podría estar liderando esa coalición sin saber que está caminando directo al centro de una sentencia divina. ¿Y qué ocurrirá entonces? Las Escrituras son claras. Dios peleará por Israel, confundirá a sus enemigos, intervendrá con fuego, terremotos y poder sobrenatural, y demostrará que, al final, su palabra siempre se cumple. Un final profético y una decisión personal. Este conflicto no es una película, no es una historia antigua, es una realidad en desarrollo. Cada día las piezas se mueven, cada día los discursos se intensifican, cada día nos acercamos a la hora marcada por Dios. El mundo observa, pero pocos entienden lo que realmente está en juego. No es solo Israel, no es solo Irán. Después de siglos de historia, guerras, pactos rotos, exilios, persecuciones y restauraciones, Israel sigue en pie. Irán, por su parte, ha pasado de imperio a república teocrática y hoy sostiene uno de los discursos más radicales contra el pueblo judío. El mundo observa en silencio, pero hay quienes no solo observan, estudian, comparan y entienden que las piezas no están colocadas al azar, que todo lo que estamos viendo tiene una raíz más profunda, una raíz bíblica, una raíz profética. Todo esto ya fue escrito. Dios no ha perdido el control de la historia. Al contrario, Él la escribió. Y estamos entrando en los últimos capítulos. ¿Dónde te encuentras en esta historia? Muchos oyen hablar de Israel y piensan, eso no me afecta. Otros escuchan sobre Irán y creen que es un conflicto lejano, político, imposible de comprender. Pero si hay algo que las Escrituras dejan claro, es que nadie quedará fuera del desenlace. Cada persona, cada nación, cada generación será llamada a rendir cuentas, y cada uno deberá responder, ¿de qué lado estuve? ¿Del lado de Dios y de su palabra? ¿O del lado del mundo, de la incredulidad, de la confusión? Esta es una invitación, no solo a observar los eventos, sino a prepararse espiritualmente para lo que viene. Porque aunque todo parezca desmoronarse, para quienes están en Dios, viene un reino que no será movido. Para los que creen, esta oración no falla. Esta oración no es mágica, no es una fórmula, es una declaración espiritual basada en la fe y en las promesas bíblicas. Una oración para los que entienden que los últimos tiempos han comenzado. Una oración para los que desean sabiduría, protección, discernimiento, y para los que anhelan ser parte del reino que viene. Si puedes, cierra los ojos, respira profundamente.
y repite en voz alta con fe durante 7 días seguidos: Señor del cielo y de la tierra, tú que levantaste a Israel entre las naciones, tú que anunciaste el fin desde el principio, hoy me acerco a ti con temor y reverencia. Guárdame en medio de la confusión. Dame discernimiento para entender los tiempos. Líbrame del engaño y del temor. Que mi corazón no se enfríe cuando la tierra tiemble. Enséñame a estar firme cuando todo se sacuda. Y si es tu voluntad, úsame como instrumento de tu paz. Declaro que espero tu reino, confío en tu justicia, y me cubro con tu verdad. En el nombre del Dios eterno. Amén. Repite esta oración cada día, meditando en sus palabras, no por miedo, sino por preparación, no por religión, sino por relación, porque el tiempo se acorta, y las señales están claras para los que tienen ojos para ver. Conclusión: y llamado Israel e Irán seguirán en las noticias. Pero lo más importante no es lo que dicen los periódicos, es lo que ya fue dicho en la palabra de Dios. Si este video habló contigo, si sientes que algo se está moviendo en lo profundo, no ignores la voz que llama. Suscríbete, comparte este contenido con quienes necesitan entender la verdad y prepárate, porque aunque el peor escenario está por venir, también está por venir la mayor victoria para los que confían en el Altísimo.